Tenemos Adelante, secretario. ¿El cronómetro? Sí. Pero por supuesto no puede cortar el tiempo. No, pero no te... Muy bien. Muchísimas gracias, senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Adelante. estimadas senadores y senadores de la 64 legislatura. En el paquete económico del 2019 consideró primordialmente el compromiso con la disciplina fiscal y financiera, es decir, con la sostenibilidad de mediano plazo de las finanzas públicas, y se establecieron elementos para apuntalar la estabilidad macroeconómica del país y dar certidumbre respecto del rumbo de la política económica. Un elemento fundamental en el diseño de implementación de la política económica es la distinción entre los determinantes estructurales del crecimiento de la economía por un lado y las condiciones coyunturales que de manera transitoria y periódica impulsan o reducen la economía por el otro. Déjenme ser muy claro en ello. Cuando nosotros vemos la economía de cualquier país, esta tiene dos características. Crece más o menos de manera constante a lo largo del tiempo, pero tiene un ciclo, tiene periodos de expansión y tiene periodos de desaceleración a lo largo de ella. Eso pasa para todas las economías, pasa para las economías avanzadas, pasa para las economías en desarrollo, pasa para las economías que crecen mucho como China, pasa para las economías como la mexicana. Esta distinción es relevante porque en cada caso los instrumentos de los que dispone la autoridad hacendaria varían en términos de alcance y duración. En primer lugar, quiero detenerme en el análisis de las condiciones coyunturales, lo que nosotros llamamos el ciclo económico, por las que atraviesa la economía mexicana. Desde la segunda mitad de 2018, las perspectivas económicas de los analistas del mercado y de los principales organismos financieros internacionales apuntaban hacia un menor crecimiento de la economía mundial en el 2019. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, países que en su conjunto representan un poco menos del 40% del PIB mundial, así como la falta de claridad respecto de la manera en la que el Reino Unido abandonará la Unión Europea, entre otros conflictos políticos, alimentaron la incertidumbre respecto del motor que impulsará el crecimiento mundial en este año. Iniciando este último trimestre del 2019, el panorama económico mundial nos muestra una perspectiva diferente. Las 5 principales economías del mundo, Estados Unidos, China, Japón, Alemania y el Reino Unido, que en su conjunto representan la mitad del PIB mundial, experimentan en el individual perspectivas de corto plazo menos halagüeñas con consecuencias económicas globales. Una de ellas, Alemania, prácticamente entró en zona de recesión ya. Los constantes vaivenes en la relación comercial entre China y Estados Unidos, con represalias arancelarias cada vez más agudas, han generado una dinámica cada vez más volátil en los flujos de la inversión, pero yo diría también incluso en los precios de activos muy importantes. Y quisiera destacar aquí, cuando en el último evento de tensión entre ambas economías el pasado, a inicios de agosto, uno de los resultados de ellos fue que el precio de la mezcla mexicana de petróleo pasó de $55 por barril a $47 por barril en solo 3 días. Eso implica, si hubiera continuado de esa manera, la pérdida de varias decenas de miles de millones de pesos en ingresos. Y eso nos obligó a que en el paquete que presentamos hiciéramos una revisión a la baja en el precio estimado del petróleo. En México, el paquete de 2019 preveía un rango para la tasa de crecimiento anual entre 1.5 y 2.5%. El paquete económico 2020, que tiene que hacer una revisión de las perspectivas de este año, tiene un crecimiento entre 0.6 y 1.10. Una corrección que en el límite más bajo representa un ajuste significativo respecto a la estimación previa. No obstante, es importante señalar que la disminución observada en el dinamismo de crecimiento corresponde, como lo señalé con anterioridad, primordialmente a condiciones coyunturales de manera transitoria, que de manera transitoria y periódica afectan a la actividad económica. Y esto es muy, muy importante destacarlo,
porque los mecanismos con los que se trata de que el país crezca más en el largo plazo son muy distintos de los mecanismos con los que se trata de que el país crezca más en un periodo de ajuste coyuntural. Yo creo que una de las lecciones más importantes a nivel global de la crisis, de la gran crisis financiera, de la llamada gran recesión de 2008-2009, es que crisis de esta naturaleza tienen que enfrentarse con políticas contracíclicas. Y eso es el tipo de coyuntura que tenemos en este momento. ¿Por qué es esto diferente y qué tan frecuente o no pasa en México? Entre 1980 y 2018, el ciclo de la economía mexicana, esta idea de que hay aumentos y periodos de desaceleración, ha transitado 5 veces entre un pico, la parte más alta del ciclo, y un valle, la parte más baja del ciclo. Al inicio, pasaba desafortunadamente una cosa muy clara, que era en 3 de estas 5 veces la contracción económica desató además crisis de finanzas públicas. Esto pasó en el año 1985, 81, en 1985 y en la crisis de 1994-95. De entonces para acá sí hemos tenido procesos de desaceleración económica, pero afortunadamente, porque el país ha aprendido a cómo lidiar con ellas, no fueron acompañados de crisis de las finanzas públicas. Esto pasó tanto en las reducciones de actividad económica que tuvimos en el año 2000 y en el año 2008, en las cuales si bien se experimentaron contracciones importantes, la economía pudo sortear la parte baja del ciclo y reactivarse sin que las finanzas públicas experimentaran un quebranto que comprometiera la estabilidad macroeconómica del país. Actualmente experimentamos una disminución en el dinamismo de la actividad económica que se ha sincronizado con la evolución de la economía mundial. Así, ante la corrección a la baja que de manera sostenida han mostrado las expectativas de crecimiento, desde la Secretaría de Hacienda hemos impulsado un conjunto de acciones contracíclicas y quisiera referirme a ellas brevemente. El 29 de julio de 2019 anunciamos la orientación de hasta 485,000 millones de pesos para impulsar la creación de infraestructura, financiar inversión física y apoyar el gasto de consumo de los hogares. También se anunció el arranque en 2019 de procesos de adquisiciones de bienes y servicios que consumirá el gobierno federal en el ejercicio fiscal 2020. Déjenme ser muy claro a qué me refiero con ello. Aún cuando apenas enviamos el paquete económico, aún cuando el presupuesto de egresos de la Federación se aprobará alrededor del 15 de noviembre, la ley prevé que nosotros podemos empezar procesos licitatorios desde ahora. No podemos gastar antes del 1 de enero del 2020. No podemos recibir los bienes y servicios antes del 1 de enero de 2020. Pero si nosotros licitamos desde ahora y fallamos esas licitaciones, lo que se encontrará del otro lado es una empresa que tiene un contrato. Y esa empresa sí puede empezar a contratar trabajadores, sí puede empezar a comprar maquinaria y equipo, sí puede empezar a tener mayor inversión. De tal forma que lo que nosotros esperamos es que el presupuesto de egresos del 2020 empiece a tener un impacto positivo desde el 2019. Estas acciones para apoyar la economía robustecen la capacidad de respuesta del aparato productivo nacional ante los variados choques externos. Para acelerar la creación de infraestructura se detonarán 50,000 millones de pesos sin impacto presupuestal en diferentes regiones del país. El gobierno, junto con el sector privado, trabajarán en proyectos del sector carretero, hidráulico, de transporte y de desarrollo urbano. De los proyectos contemplados en el FONADIN, se tienen prevista la licitación de 3 proyectos en septiembre y 2 más en noviembre de 2019. Estos, valdría la pena aclarar, son proyectos de los estados que nosotros estamos apoyando. Son proyectos, y voy a mencionarlos de manera muy breve, como el Peribús en Guadalajara, como un BRT en Ciudad Juárez, como una serie de presas en el estado de Nuevo León. Junto con Comunicaciones y Transportes estamos revisando 5 proyectos relacionados con desdoblamientos carreteros. Déjenme explicar brevemente a qué se refiere eso. Se refiere a que hay empresas que ya tienen una concesión
que la SCT, con la opinión de Hacienda, amplía la concesión y contra esa ampliación de la concesión, la empresa dueña de ese título hace inversiones adicionales. Estas inversiones son inversiones importantes en la infraestructura pública de alrededor de 18,000 millones de pesos, pero que no tienen un impacto presupuestal, es decir, logramos que se invierta cuando más lo necesita el país y en momentos en que el país no tiene muchos recursos. Pero como hablar en abstracto es muy sencillo, quisiera referirme explícitamente a cuáles son estas carreteras que tienen impactos en ciudades muy específicos. Una de ellas es el viaducto urbano de Santa Catarina, el otro es el libramiento de San Luis Potosí, el tercero es el libramiento de Cuota de Ixmiquilpan, ahí en la tierra de la senadora Xochitl. Un cuarto es la ampliación de 3 carriles de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal y el quinto es la construcción de 3 autopistas de libre peaje en Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Mediante la banca de desarrollo se otorgarán nuevos créditos y garantías a más de 130,000 pequeñas y medianas empresas y 370,000 micronegocios, detonando financiamientos de hasta 270,000 millones de pesos, recursos que fortalecen y modernizan a estos sectores. A este día de este proyecto, lanzado en apenas el 29 de julio, tenemos ya un avance del 26% en la entrega de estos recursos y una cobertura total de 70,000 empresas apoyadas. Se amplió el programa de cadenas productivas de NAFIN, donde se apoyarán a 16,000 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. De la meta de 115,000 millones de pesos se tiene un avance del 46%. Una de las características más importantes que ocurren cuando una economía se empieza a desacelerar es que hay 2 sectores muy importantes que se empiezan a mover antes en el ciclo. El primero de ellos es el sector de la construcción. Antes de que la economía empiece a caer, el sector de la construcción empieza a caer. Y lo mismo pasa en periodos de bonanza. Esto es lo que en la jerga económica se llama un indicador líder. Otro de las variables que se mueve así es el consumo y en particular el consumo de los bienes duraderos. Reconociendo esto, hemos iniciado un programa de apoyo al consumo de los trabajadores a través del FONACOT, que va a otorgar 1.2 millones de nuevos créditos. El FONACOT no necesariamente tenía estos recursos, pero teníamos los recursos en el Banco del Bienestar, que otorgó una línea de crédito al FONACOT. De esta meta de 29,000 millones de nuevos créditos, se tiene ya un avance considerable y se han entregado ya 185,000 nuevos créditos. Abrimos una ventanilla única en AFIN y Bancomext que estaba funcionando muy bien, pero quisiera referirme a lo que estamos haciendo con FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo para beneficiar a 500,000 productores del sector agroalimentario en la región sur-sureste del país. Se van a otorgar financiamiento hasta por un monto total de 50,000 millones de pesos para la integración de cadenas de valor, modernización de la infraestructura y para agrologística. El avance de este proyecto es del 19% con el apoyo alrededor de 126,799 productores. Con estas acciones, el Gobierno federal estableció medidas concretas para atenuar los efectos relacionados con el menor dinamismo económico. Quiero subrayar esto. Todas las economías tienen un ciclo económico. Todas las economías tienen periodos de expansión y periodos de desaceleración, lo cual no quiere decir que en los periodos de desaceleración tenemos que quedarnos con las manos cruzadas. Y por cierto, lo cual no quiere decir que en los periodos de expansión hagamos lo mismo. Lo que se trata es de ir mitigando la volatilidad de ambos periodos. Por otra parte, la política de gasto también ha permitido atenuar los efectos coyunturales sobre la economía. La operación de los programas sociales como la pensión del bienestar, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, etcétera, permite a los hogares atender presiones de gastos con recursos que de otra manera se perderían de haberse mantenido su operación con intermediarios. En segundo lugar, y con respecto a los determinantes estructurales de la economía mexicana, es decir, esto ya no tiene que ver con el ciclo económico, sino lo que hace que la economía crezca poco o más en el largo plazo, y aquí quisiera yo empezar por resaltar algunos temas. Nuestro país entre 1983 y 2017, es decir, en 34 años, ha tenido un crecimiento en promedio real de únicamente el 2.4%. Si consideramos que la población en el mismo periodo estaba creciendo a más del 1%, esto quiere decir que el PIB per cápita del país había crecido apenas alrededor del 1%. Esta es una de las tasas de crecimiento más bajas de América Latina.
Y no estamos hablando de una tasa de crecimiento baja en 1 o 2 años, estamos hablando de una tasa baja de crecimiento a lo largo de casi 40 años. ¿Cuál es una de las consecuencias de esta? Que países que tenían un nivel de bienestar menor que nosotros, como el de Chile y Uruguay, nos alcanzaron y ya nos rebasaron. Por ejemplo, en el mismo periodo, Chile, Colombia y Perú crecieron a tasas del 4.9%, 3.6% y 3.5% respectivamente. Para hacer esta comparación más tangible, si nosotros hubiéramos tenido las tasas de crecimiento del PIB de Chile, en lugar de que nuestro producto se estuviera duplicando cada 29 años, se estaría duplicando cada 14 años. Y las consecuencias en bienestar para las familias y las diferentes de esas regiones son diametralmente diferentes. En ese mismo periodo, como yo señalaba, la tasa del PIB per cápita fue del 0.8%, mientras que en Chile, Colombia y Perú fue de 3.6%, 2.2% y 1.9%. Tasas de crecimiento de esta magnitud implican que el ingreso promedio de los habitantes de México se está duplicando a estas tasas cada 87 años, mientras que el de Chile lo hace solo cada 19 años. Es decir, si las cosas no cambian, en los próximos 100 años, Chile va a ser 4 veces más rico que México. Es decir, estas son las diferencias que hay entre una economía avanzada y una economía en desarrollo. Esto es claramente inaceptable y estos son algunos de los temas en los que nosotros tenemos que trabajar. Los determinantes de las capacidades estructurales de la economía no solamente afectan el ritmo de crecimiento de largo plazo, sino también la desigualdad. Y quisiera señalar algunas cifras con relación a ello. La población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema es de 16.8% del PIB. A veces los porcentajes esconden las realidades. 16.8% del PIB quiere decir que hay 20 millones de mexicanos viviendo por abajo de la línea de pobreza extrema. Esto es claramente algo de lo que nosotros teníamos que atender y esa es en gran medida la razón de los programas de bienestar social de esta administración. La población en pobreza, no la de pobreza extrema, de pobreza en general, representa el 41.9% de la población. Si consideramos la definición más aceptada técnicamente, que es la definición multidimensional, si tomamos la definición de ingreso, el porcentaje de la población mexicana que vive en pobreza es el 48%, es decir, prácticamente 1 de cada 2 mexicanos está en una situación de pobreza. Y por eso tenemos que cambiar eso. Nosotros hemos identificado 4 áreas en las que creemos que debemos cambiar y que son algunas de las principales barreras al crecimiento de nuestro país. Las voy a mencionar de manera muy rápida. La primera es la profundidad del sistema financiero en México y voy a dar una sola cifra. Solamente el 27% de los mexicanos en la parte baja de la distribución del ingreso tienen una cuenta bancaria. Solamente el 37% de los mexicanos tienen una cuenta bancaria. Eso quiere decir que no se está buscando el sistema financiero para llevar el ahorro, las inversiones y que somos una economía que opera en gran medida a través del efectivo. El segundo es que, si bien, como yo había señalado, hemos abandonado esa terrible tradición de que cuando había un problema económico, había un problema de finanzas públicas. Esto ha tenido un costo, porque la forma en que lo hemos hecho el ajuste ha sido a través de la inversión pública. Y hoy tenemos una de las tasas de inversión pública al cierre del 2018 más bajas en la historia de México, solamente entre el 2.8% y el 2.9%. Otra de las razones, y eso explica también por qué invertimos poco, es porque recaudamos muy poco. Los ingresos tributarios del país, que no son el total de los ingresos, son solamente del 13%. Y finalmente, yo quisiera, y me parece que es muy importante señalarlo ante el Senado, y no solamente porque la relevancia del tema, sino porque volteando a ver a esta mesa, en esta mesa hay 4 mujeres. Déjenme darles algunas cifras. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, para las mujeres que están entre 15 y 64 años de edad, solamente el 47% de ellas están en el mercado laboral. Las cifras para Argentina es del 57%, del 58% para Chile y del 64% para Colombia.
Argentina, que no está haciéndolo bien comparado con la métrica internacional, si nosotros tuviéramos la participación de las mujeres que tiene Argentina, eso quiere decir que habría alrededor de 4.3 millones adicionales de mujeres trabajando en la actividad económica. Y eso tendría un impacto clarísimo en términos de crecimiento económico, pero tendría también un impacto muy importante en términos de disparidad de género y de justicia social. Lo confieso, es un punto en donde nos queda mucho más claro el problema que las soluciones, y espero que en el futuro podamos trabajar con el Congreso en general y con el Senado en particular para que tratemos de encontrar cuáles son las salidas a este problema. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en el sector financiero? Había yo ya señalado lo que pasa que en la parte de la inclusión financiera, doy un par de cifras más adicionales, solamente hay alrededor de 145 empresas cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. El número no es distinto del que había hace 20 años. Eso quiere decir que cuando las empresas requieren de recursos para invertir, la bolsa no está siendo el canal adecuado, tampoco lo están siendo los sistemas crediticios. El Banco de México reporta que el 80% de todas las empresas en la encuesta que ellos les realiza dice que su principal fuente de financiamiento es el crédito de proveedores. Claramente teníamos que hacer mucho por ahí. Hay algunas iniciativas que en ese sentido llegaron con ustedes, por ejemplo, aquella que flexibiliza el régimen de las AFORES. Déjenme referirme al segundo punto, el que tiene que ver con la inversión total y en la inversión pública en particular. Nuestro país, la inversión se ha venido estancando total alrededor del 22% del PIB. Nosotros invertimos apenas el 3% del PIB, lo cual quiere decir que el sector privado invierte casi 7 veces lo que invierte el sector público. Esto nos deja un reto muy, muy claro. Nosotros tenemos que empezar a transformar una parte de la composición de nuestro gasto, llevar gasto que es de tipo corriente a gasto de capital, pero eso va a tomar tiempo y en el ínterin la inversión importante la va a seguir haciendo el sector privado, y lo que nos corresponde a nosotros es garantizar que el sector privado tiene las condiciones macroeconómicas, fiscales y de confianza, así como las crediticias, para poder seguir invirtiendo. Voy a saltarme algunas de las partes, veo que ya tengo poco tiempo, voy a saltarme algunas de las partes de mi discurso y voy a tocar otros temas. Algunas de las reformas que enviadas al Congreso en el mediano plazo, a través de estas se podrán establecer nuevos vehículos bursátiles para movilizar mayores recursos de inversionistas institucionales, nacionales y extranjeros. Otro elemento con importantes implicaciones en el crecimiento de largo plazo de la economía resulta el apoyo de la inversión y el saneamiento financiero que recibió Pemex en el 2019. El problema para nosotros en Pemex era muy claro. Les voy a dar solamente 2 cifras. En el 2004, entre el 2004 y el 2003, se llegó al punto máximo de producción de Pemex, donde fue alrededor de 3.4 millones de barriles por día. Entre el 2004 y el finales del 2018 perdimos la mitad de la producción de Pemex. Pasamos de 3.4 a solamente 1.7. Al inicio de la administración anterior eran únicamente 2.4. Y hay muchas razones por las cuales perdimos esos, pero una de las más importantes es porque Pemex no estaba invirtiendo. Y una de las razones por las que Pemex no estaba invirtiendo es porque nosotros lo estábamos grabando mucho desde Hacienda. La falta de recaudación tributaria lo que hacía es que estuviéramos ordeñando o exprimiendo a Pemex en demasía, y eso tuvo un costo en lo que Pemex aporta hoy al país. De tal forma que si Pemex ha venido aportando tanto al país a lo largo de tantas décadas, nos tocaba ahora apoyar a Pemex. Y le hemos dado una serie de apoyos importantes en materia de inversión, etcétera. Pero quiero referirme al último apoyo, porque los problemas de Pemex, como yo decía, eran dobles. Uno es la baja de la producción, que ya hoy son 100,000 barriles más que en enero de este año, lo cual me parece un hecho notable y una ruptura de la trayectoria que se había tenido en los últimos 14 años. Pero la otra preocupación que había con Pemex era el tamaño de la deuda, que pasó de 50,000 millones de dólares en el 2012 a 107,000 millones de dólares a finales de 2018. Y en particular, no solamente el tamaño, sino un número importante de vencimientos que se tenían en los próximos 5 años en Pemex. Para ello, hicimos una de las operaciones más ambiciosas en el mercado global y estamos a punto de cerrarla.
Esta operación tenía 3 componentes. El primero de ellos, que cerramos hace 10 días, era la colocación de 3 bonos a 7, 10 y 30 años por un total de $7,500 millones. Colocamos $7,500 millones, pero tuvimos una demanda de más de $30,000 millones, una demanda de 5 veces a 1. Una prueba clara de la confianza de los inversionistas en la nueva situación de Pemex, porque no es un tema de hablar, es un tema donde le pusieron dinero. La segunda, y era parte de por qué se generó la confianza, era la recompra de bonos denominados en dólares que vencen entre el 2020 y el de 2021 por $5,000 millones. Esto fue con recursos que teníamos en cajas en la Secretaría de Hacienda y es parte del apoyo que estamos dando del gobierno federal a esta empresa productiva. Y la tercera, que prácticamente se terminó de ejecutar ya, tiene un intercambio de bonos que vencen entre el 2022 y el 2025, con un cierre temprano que se hizo la semana pasada, el llamado Early Bird en la jerga económica. El total de estas operaciones suma $18,000 millones que Pemex, de vencimientos que Pemex tenía que enfrentar entre ahora y el 2025, y le da un gran respiro a esta empresa. ¿Cuáles son los resultados de ellos? Los resultados son palpables. En particular, los diferenciales de bonos de Pemex en comparación con los bonos del gobierno federal se han reducido en alrededor de 60 puntos base. A ustedes 0.6 de un punto porcentual a lo mejor les parece poco, pero piensen en una deuda de $107,000 millones, un punto porcentual son $1,000 millones. Esta reducción de 60 puntos base son $600 millones, alrededor de $12,000 millones de pesos. La transacción es además el ejercicio de manejos de pasivo más ambicioso realizado por un emisor mexicano en la historia y tuvo el libro de órdenes más grandes para una nueva emisión de Pemex, en su conjunto $38,000 millones. Esto le va a dar un gran respiro a Pemex, pero para que Pemex le podamos seguir apoyando sin que lo sigamos ordeñando, en algún momento nosotros vamos a tener que recaudar más. Y la mayor recaudación se hace a través de 2 vías, o de cambios de la estructura tributaria, que quiere decir que se cambie o el tipo de impuestos que se cobra o la tasa de impuestos que se cobra, y nosotros hemos sido muy claros que eso no lo vamos a hacer en los primeros 3 años de la administración, o en que cobremos mejor lo que se nos permite cobrar. Y en esto es donde hemos estado enfocados. Déjenme darle algunas cifras. Un elemento muy importante fue, y entendemos que fue difícil de pasar y entendemos que fue objeto de gran controversia, la eliminación de la compensación universal. Déjenme darles las cifras de lo que había pasado. Entre el año 2014 y 2018, los saldos a favor del IVA que se podrían recuperar de manera importante fueron de $190,000 millones. Es decir, un incremento del 112% entre el 2014 y el 2018. La actividad económica no creció en 112%. De hecho, en términos nominales debe haber crecido entre el 12 y el 15%. De tal forma que había alrededor de entre 90,000 y 100,000 millones de pesos devueltos que no tenían su contraparte en la actividad económica. Eso es lo que nosotros cerramos. Al haber hecho ese cierre, tenemos ya un aumento muy importante que está alrededor de 25,000 millones de pesos de IVA que se ha quedado en las arcas públicas. Otro elemento central es el de la economía digital. En los últimos años ha habido una revolución digital extraordinariamente importante que ha disminuido los costos transaccionales, hace que las cosas sean más rápidas, más seguras, etcétera, y que van desde la descarga de contenidos como en Netflix, Spotify, etcétera, hasta el transporte a través de plataformas electrónicas como los Ubers, Didis, Lyftis, etcétera. Este sector, por su propia naturaleza, es el que más está creciendo en el mundo. En el 2017 representaba el 4.6% del PIB en México. Para el 2019 estamos estimando que representa el 5.2% del PIB. Y aun cuando este impuesto hoy no necesita un marco tributario específico, porque los impuestos que se causan con estas actividades son los mismos que existen en otras actividades, es decir, es el impuesto al valor agregado, es el impuesto sobre la renta. Nuestro marco tributario está diseñado para bienes tangibles, está diseñado para gravar la ida a un cine
pero no para grabar cuando se baja una película de Amazon y Netflix. Y lo que necesitábamos hacer no era crear nuevos impuestos, sino buscar cuál era la forma de retenerlos. Creamos ya una serie de mecanismos de acuerdos bilaterales con las plataformas de transporte, con Netflix, con Didi, etcétera, y empezaron ya a ser los primeros enteros a la tesorería de la Federación. Estamos proponiendo en la miscelánea fiscal que les hemos enviado a ustedes mecanismos que nos permitan atender este tema que no es trivial. Déjenme darles un ejemplo, y solamente un ejemplo, porque no está claro a nivel internacional cómo se graba esto. El caso de Netflix nos parece muy ilustrativo. Su corporativo se encuentra en California. Los servidores de los cuales provee servicios pueden estar en cualquier localidad del mundo y sus clientes están en México, de tal forma que hay una controversia de dónde se está generando la actividad económica. Estados Unidos dice que la actividad económica se genera con la compra del servicio y que por lo tanto se debería grabar allá. Hay otros países que se dicen que se debería grabar donde están los servidores desde los cuales se bajan, y hay muchos otros países, en particular en la Unión Europea, y es el caso de México, que decimos que se debe grabar donde se está consumiendo ese servicio. De hecho, en la visión de la Autoridad de Hacienda, las plataformas digitales constituyen un aliado estratégico. No es nada más que tienen una actividad a través de la cual tienen que pagar impuestos, sino que también facilitan la recaudación de impuestos para nosotros. En el mediano plazo se seguirán desarrollando medidas para cumplir con el objetivo de que la economía digital tribute sin afectar el desarrollo de este sector en el país y sin crear nuevos impuestos. Quiero referirme al cuarto punto que había yo mencionado y el cual probablemente es para mí uno de los más importantes, que es el incremento de la participación laboral de las mujeres. Déjenme decirles qué es lo que estamos viendo. Señalaba yo algunas cifras que tienen que ver con el 47% de las mujeres en edad que son las únicas que están trabajando. Dejen señalar cuáles son algunas de las cifras compartidas. Para el mismo rango de edad, entre 15 y 64 años, la participación de los hombres en el mercado laboral es de 82%. El diferencial entre la participación de hombres y mujeres es de 35 puntos porcentuales. Este es uno de los más altos en el mundo. Y esto es algo claramente inaceptable. Entre las causas principales, y yo decía, y lo quiero reiterar de manera muy honesta, tenemos más preguntas que soluciones, se pueden señalar las siguientes. Las brechas de género aumentan durante los años de formación de la familia, pues la maternidad tiene efectos negativos sobre su participación de la mujer en la fuerza laboral. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2018 la participación laboral de las mujeres cuando su hijo menor se encuentra entre 0 y 3 años es del 36% y con hijos de 4 a 15 años es del 56%. Esto apunta hacia alguna de las cosas que tendremos que construir en los próximos años, que es un sector de cuidados, no solamente de los infantes, sino de los adultos mayores, que permita atender este problema por una vía institucional y por el otro lado permita a las mujeres incorporarse al mercado laboral. Otro tema es una cultura muy mexicana de jornadas de largas horas laborales, donde lo que importa no es la productividad, sino estar presente mucho tiempo. En México, la población ocupada ocupa en promedio 44.7 horas a la semana, en comparación con 36.7 horas a la semana, como en los países en desarrollo. Pero también, entre otras cosas, vamos a tener que tener una cultura donde todos, hombres, mujeres, pero también los empleadores, las empresas, nos hagamos responsables de esto. Yo celebro mucho que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores me encontré a senadoras y diputadas en la reunión acompañadas de sus hijos. Me parece que esto es una muestra de lo que tenemos que hacer. Voy a terminar ya, una disculpa, me he extendido más de lo que debía. En la Secretaría de Hacienda estamos plenamente conscientes de que el análisis de la política económica no. ¿Con qué objeto, senador Dante Delgado? Informar. No se está limitando. No, es que dice que para terminar. Me estoy autolimitando. Todo el tiempo que sea necesario. Todo lo que quiera. Todo lo que sea necesario. Él ya está por terminar. No, pero que no termine, que se extienda, porque el problema que hay es que se saltó unas hojas
y nosotros queremos saber cómo va la economía del país. Muy bien. Gracias, Muchas señor. gracias. Esta presidencia, por supuesto, que da las facilidades necesarias. Estamos muy interesados todos en su exposición, señor secretario. Se los agradezco muchísimo. Regreso entonces a donde estaba. El marco macroeconómico se ha ajustado y la información de cierre prevista para el 2019 se encuentra en línea con las expectativas del mercado. Las metas de ingreso reflejan el uso de sensibilidades objetivas y capturan los ajustes derivados de las condiciones coyunturales de la economía. Déjenme traducirles esto al español. Lo que quiere decir es que en las metas de ingreso estamos reportando lo que creemos que va a ser y no lo que Hacienda antes hacía, que era subestimar de manera sistemática los recursos de ingreso. El ejercicio de gastos se conduce mediante el principio de austeridad y se apoya en una amplia política de combate a la corrupción. Esto no es una cuestión simple, pues se ha tenido que balancear entre una ejecución oportuna del gasto, por un lado, y la captura de mayores ahorros y de una mayor transparencia en los procesos de contratación, por el otro. En la Secretaría de Hacienda estamos plenamente conscientes de que el análisis de la política económica no es únicamente un ejercicio de contraste de cifras o de discusión de la trayectoria posible de las finanzas públicas. Es primordialmente, dado el sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, un pilar de la arquitectura institucional de la democracia mexicana, y nosotros queremos seguir abonando a fortalecer ese pilar. En ese sentido, encontrarán siempre disposición abierta y transparente de la Secretaría de Hacienda a dialogar sobre los asuntos de la economía y de las finanzas nacionales. Por ello, quedo pendiente de sus comentarios y cuestionamientos y refrendo, como decía con anterioridad, el compromiso de la Secretaría de Hacienda con un diálogo franco y abierto con esta soberanía para trabajar en los instrumentos y mecanismos que nos permitan sentar las bases de una trayectoria sostenible de las finanzas públicas, el crecimiento sostenido de la economía, la eliminación de las desigualdades y la captura sostenida de las ganancias en bienestar para la población, particularmente para los sectores más vulnerables. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Vamos a dar